El día de hoy hablaremos de descubrir la importancia de la razón presocrática para explicar la realidad natural. Esto con el fin de lograr dar un mayor conocimiento de este tema. Reconoce el pensamiento de Heráclito en el contexto actual. La filosofía presocrática, aunque puede agruparse bajo distintos ejes, como la pregunta por el origen y la pregunta por la unidad de lo real, tiene ciertos aspectos divergentes. Heráclito es un filósofo griego perteneciente al grupo de la historia de la filosofía, ya que ha denominado los presocráticos, es decir, los filósofos que vivieron antes de Sócrates. Los estudios señalan que fue autodidacta. A continuación mostraremos el siguiente cuadro sinóptico que lleva por nombre Importancia de la razón presocrática para explicar la realidad natural. ¿Cuál es el problema de la filosofía heráclita? El problema de la filosofía heraclitea es que no se sostiene en una lógica. Los contemporáneos de Heráclito. Heráclito era un representante de una postura que consistía en que toda la realidad estaba en un movimiento perpetuo, que nada permanecía, que todo cambiaba. Cito: no es posible ingresar dos veces en el mismo río. Los pensadores antiguos. La filosofía de herencia parmenidea de vena racionalística, en la cual se suscriben Sócrates, Platón, quien llamaba padre de la filosofía a Parménides, Aristóteles, etc. La filosofía heraclitea, que tiene como tema al lenguaje y que, a diferencia de la parmenidea, no crea ningún tipo de dualismo. En esta escuela se suscriben la sofística, la retórica y el escepticismo. Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, la autenticidad de los textos de Heráclito ha sido objeto de debate. En la primera mitad del siglo XX, si pudiéramos o no, en base a los textos recogidos, formar una obra unitaria. Se supone que aunque claramente quedan muchos textos, hay una relación entre tema y estilo, y la obra no puede ser reconstruida sistemáticamente. Heráclito, en el mejor de los casos, podemos identificar diferentes rasgos y niveles de pensamiento. En el siguiente mapa mental identificaremos el grado de evolución de las ideas filosóficas en relación a las explicaciones de los fenómenos físicos. ¿Recuerdas la forma en que dicho pensamiento concebía el universo? Veía la naturaleza como un conjunto de fuerzas, con voluntad, que pudieran moverse en uno u otro, es decir, con libertad, es decir, sin leyes que determinaran si es necesario. ¿Qué pensamientos tenían? Los primeros filósofos estaban en un mundo distinto al mítico, pero también distinto al nuestro. Su pensamiento, aunque se interesa por la naturaleza, no entiende lo mismo que nosotros entendemos con este término. La teología de los naturalistas milesios. Tales de Mileto pensaba que el agua era el origen de todo. ¿Qué pasó con los primeros filósofos? Al intentar comprender la evolución que tuvo lugar con los primeros pensadores que hemos estudiado hasta ahora, debemos tomar en cuenta que lo que cambió fue el mundo en el que vivían, que fue asumido de una forma distinta. Glosario. Unidad. El que la realidad sea una. Aunque se despliegue una multiplicidad de formas, esto podemos verlo en la pregunta misma por un solo origen o arge, que se repite en los pensadores que estudiamos. Legalidad de lo real, es decir, las leyes que rigen el universo. La comprenderemos fácilmente si atendemos las afirmaciones de Empedocles sobre las relaciones entre los elementos según los principios de amor y odio. Son leyes que están actuando en la realidad, que constituyen el modo de ser del universo sin que puedan ser modificadas. Se trata de leyes inmanentes, pues vienen del mundo. Racionalidad. Para entender la racionalidad, conviene reparar en la concepción de Heráclito sobre los logos,
que es aquello común al cosmos y al entendimiento humano, y que por ser común permite el conocimiento. Nosotros somos Rivas Delgado Gerardo Yael, Fernández Moreno Denzel Armando, Sánchez Juárez Sebastián, del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, de la materia de Filosofía 1. Muchas gracias por su atención.